No queremos vivir con miedo, no queremos vivir con inseguridad, no queremos vivir con agua contaminada y no queremos vivir en un lugar donde llevan 27 años, prácticamente toda nuestra edad, gobernando. Necesitamos en la Ciudad de México, y creo que todos lo sabemos, es un cambio. No podemos seguir con el mismo gobierno que lleva 27 años, un gobierno de incapacidad total. Son ineptos para gobernar, no dan resultados. Niegan las realidades que nos duelen, la mala calidad de vida a la que nos han dejado de vivir y también la ciudad que va en detrimento. Al costo que sea en este proceso electoral, hay que defender nuestro derecho de votar en las urnas, porque es lo que les incomoda, es lo que les estorba. Estamos a un paso de la dictadura. Le inauguramos un nuevo eslogan al partido oficialista en el poder, a Morena. En vez de la esperanza de México, podemos usar el nuevo eslogan que es el partido de la muerte. Amigos, bienvenidos al programa de los jóvenes Atypical, donde venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos, yo creo que a la invitada más joven que hemos tenido en la historia del programa. Ella es diputada local en la Ciudad de México, también es secretaria general del PRI en la Ciudad de México y la ven todos los lunes en Comiendo con Jorge Triana y Margarita Zavala. Hoy nos acompaña Tania Larios. Tania, muchas gracias por la invitación. La verdad me da muchísimo gusto estar en esta mesa joven de Atypical y pues ya estoy lista para hablar de lo que muchos no se atreven. No, estoy segurísima que lo vamos a hacer muy bien, va a ser un gran programa y también es un gusto presentar a los jóvenes Atypical de hoy. De este lado nos acompaña Jimena Villicaña. Jimena, bienvenida. Gracias. Bravo, Jimena. Bravo, Muy contenta por ahora sí tenemos una mesa muy joven y felices de abordar estos temas. Estoy segura que la vamos a pasar muy bien. Y de este lado ya lo conocen, uno de los más pequeños, pero no el más pequeño de los jóvenes Atypical. Hoy nos acompaña Miguel de Samaniego. ¿Cómo estás? Berito, muchísimas gracias, muy bien, feliz como todos los sábados de estar aquí contigo en la mañana. Ya te extrañaba, Vero, ya te extrañaba. Hacía varios meses que no veía a Berito. No habíamos coincidido en varios programas. No habíamos coincidido. Oigan, y antes de empezar, nada más lo que les pido cada fin de semana, y es que nos ayuden con los likes compartiendo el programa, porque es la manera en que le llega a más personas. Y específicamente, como todos los sábados, les pedimos que nos ayuden compartiéndolo con la gente entre 18 y 29 años específicamente, que es un público al que le queremos hablar, porque pues hace mucha falta que participe. Entonces, nos encanta que nos acompañen de todas las edades, pero ustedes compártanse lo mínimo a dos jóvenes entre 18 y 29 y ayúdenos con esos likes. Vamos a llegar, ¿cuántos likes? ¿12,000 likes en una semana? ¿15,000? ¿15,000? ¿Por qué no? Okay. 15,000 likes. Vamos a 15,000 likes, por favor. Y ahora sí, vamos con el programa. A ver, el domingo pasado dimos el segundo debate de la Ciudad de México. ¿Cómo lo vieron? A ver, Tania, ¿tú cómo lo viste? A mí la verdad me encantó el debate. Creo que Santiago Taboada será un gran jefe de gobierno. Yo ya no lo veo como el candidato Santiago, ya lo veo como que ya está sintiendo el triunfo que se acerca, porque va ganando las encuestas, porque realmente Clara cada día se está descendiendo más al piso, como dice Morena, y al final de cuentas lo que necesitamos en la Ciudad de México, y creo que todos lo sabemos, es un cambio. No podemos seguir con el mismo gobierno que lleva 27 años negando los problemas, ocultando los problemas, tapando la corrupción y generando un desastre en movilidad, en salud, en seguridad. Particularmente la semana del debate de la Ciudad de México fue una semana llena de homicidios en nuestra ciudad. No estamos acostumbrados a que pase esto en la Ciudad de México. Cada día es más frecuente gracias a los abrazos y la estrategia fallida de seguridad de Morena. Y no queremos vivir así. No queremos vivir con miedo, no queremos vivir con inseguridad, no queremos vivir con agua contaminada y no queremos vivir en un lugar donde llevan 27 años, prácticamente toda nuestra edad, gobernando un mismo grupo de delincuentes que lo único que hacen es taparse y encubrirse unos a otros. Yo creo que por eso Morena y estamos en una campaña de Estado, van a tratar de que llegue Clara, porque al final de cuentas es la única que le garantiza a Claudia Sheinbaum que no vaya a terminar tras las rejas. Impunidad, así es.
¿Ustedes cómo lo vieron, Jimmy? Creo que el debate nos llenó de esperanza a todas y a todos. Después de 27 años, como decía Tania, por fin vamos a tener un gobierno en donde podamos aspirar a sentirnos seguros. Taboada es el alcalde, gobernó la alcaldía más segura de todo el país. De todo el país. Pues habla más que cualquier hecho, cualquier cosa. Lo vi muy seguro a Taboada, como decían, ya asumiendo el rol tan importante que va a ejercer. Y pues a nosotros la ciudadanía nos dio un respiro muy alentador de lo que se viene con él. Como lo dijo él en el debate, a las pruebas y a los hechos se remite. Él sí tiene de qué presumir, a diferencia de Clara, que vimos que viene prometiendo lo mismo que prometió en el 2018. Entonces, pues muy, muy al estilo de Morena, ¿no? Como Claudia Sheinbaum proponiendo lo que ya propusieron hace 6 años, pero que no atendieron, que no solucionaron. Entonces ya estamos listos para el cambio que viene y para tener ahora sí a gobernantes que creen la ciudad que merecemos los mexicanos. Yo creo que, como bien dice Tania, no nada más el cambio viene, el cambio ya llegó. Santiago Taboada este 2 de junio va a ganar la elección y la va a ganar por lo que ya dijeron tanto Tania como Jimé. A ver, Santiago es una persona que nos puede, con resultados, prometer a futuro. Hay que voltear a ver lo que hizo 6 años en la Benito Juárez. Hoy la Benito Juárez, en cifras del INEGI que sacaron unas encuestas la semana pasada, salió como la alcaldía o municipio más seguro del país. Del país. No de la Ciudad de México, de todo el país. ¿A qué se debe esto? A una buena estrategia de seguridad, con voluntad política de la persona que gobierna esta alcaldía para hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo? Con un modelo de seguridad de proximidad, y como lo llamó él en la Benito Juárez y lo quiere replicar en toda la Ciudad de México, blindar la Ciudad de México. Oye, y justo ahorita Tania comentaba algo importante, que es ya necesitamos un cambio, ¿no? O sea, llevamos 27 años de gobiernos pues cercanos a López Obrador en donde han fallado, y justo fue algo que Clara no logró en el debate. O sea, nunca pudo defender los gobiernos anteriores porque le faltan los argumentos. Decía, yo les prometo que voy a llevar agua. Bueno, a ver, eso uno es aceptar que fallaron los gobiernos, que no hay agua. Y dos, además, es como una promesa tan vacía porque es como, ¿cómo me prometes? Si tú pudiste haber llevado, o sea, si tú hubieras querido, hubieras solucionado en Iztapalapa el problema del agua y no lo hiciste. ¿Qué me dice que ahora sí? Pero justo en esta necesidad del cambio, ¿qué en la ciudad ven que tiene que cambiar ya? Para empezar, estamos en una crisis del agua muy grave que Morena niega. Cuando salimos nacional y también internacionalmente a poner el ojo en el día cero del agua, que se está acabando nuestras reservas, que gracias a Dios está lloviendo, pero realmente tenemos un problema de escasez muy fuerte en la Ciudad de México. Creo que Morena nunca ha asumido la tarea que es invertir, o es una inversión grande que no ha existido. Y a ver, Morena quiere prometer cosas que no ha hecho y que tuvo la oportunidad de hacer en estos 6 años. ¿Cuál es su pretexto? Ganó López Obrador, ganó Claudia Sheinbaum. Tuvieron los primeros 3 años mayoría calificada. ¿Y qué hicieron? ¿Destinaron recursos a la Ciudad de México? No, quitaron el fondo de capitalidad que como capital necesitamos para grandes obras de infraestructura, y no lo dieron. Entonces tenemos, y lo dijo Santiago Taboada, hay que destinar más de 28 mil millones de pesos para el tema de la red hidráulica, que Morena ha estado guardando. Lo que hizo Morena es guardar y guardar el dinero, no querer ejercer el presupuesto para poderlo utilizar por una cuenta alterna y hacerlo con discrecionalidad absoluta. Entonces, creo que el tema del agua es un tema muy importante. Hay ahorita más de 100,000 afectados en la Benito Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la alcaldía Álvaro Obregón por el tema de agua. O sea, a mí me tocó, estaba en un programa de televisión hace poco y la conductora vive en la Benito Juárez y decía, miren mis urticarias de cuando yo me baño, lo que me provoca el agua contaminada. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo tenido este problema, Morena ya ha dicho que era un invento de los habitantes de Benito Juárez, que era un complot? Pretextos, hasta dentro de 2 semanas. Un engaño, que eso no estaba ocurriendo y claramente el problema se hizo tan grande que entonces dijeron, bueno, sí hay algo, pero es un sabotaje. Esto lo hizo la oposición y esto no es un problema del gobierno. Alguien perforó un pozo y entonces ahorita están haciendo toda una creación mercadológica de intentar y buscar el culpable, que el culpable son ellos mismos, porque hicieron obras del metro que están intentando remodelar y perforaron ahí
los ductos de la línea del agua y claramente también hay un problema muy real que todo el mundo lo dice, que es el huachicol en la Ciudad de México, el huachicol en el país y pues bueno, por eso el agua tiene combustibles, tiene petróleo. No, esa... No, a ver, es gravísimo el caso de el tema del agua en la Ciudad de México, específicamente lo que se estaba viviendo lo que se sigue viviendo en la Benito Juárez, porque todavía no solucionan el problema. Me parece brutalmente inhumano. Y es que hay que irnos a las causas. Hay que irnos a los 27 años. Mira, yo ayer en redes sociales estaba hablando con una persona que me decía, no es cierto, Morena empezó a gobernar en el 2018. Ah, bueno, claro. Yo les decía, a ver, amigas, amigos, abran los ojos, abran los ojos. Estamos hablando de que el mismo grupo político, llámese Marcelo Ebrard, llámese Andrés Manuel López Obrador, llámese como se llame, el mismo grupo político lleva gobernando esta Ciudad de México desde hace 27 años. Mismos 27 años en los que no le han dado mantenimiento ni al sistema hídrico, ni a ningún sistema en esta ciudad, porque la ciudad se les está cayendo a pedazos. No es nada más el metro, no es nada más el transporte público, no son nada más las calles llenas de hoyos, no es nada más el problema del agua. Ojalá fuera un problema nada más. La realidad es que en esta ciudad se vive el abandono de absolutamente todo lo que le toca hacer al gobierno de la Ciudad de México. No le han metido lana a las cosas, porque el dinero de las y los capitalinos, el dinero que está destinado para resolver todo ese tipo de problemas, se lo están gastando en campañas o en adjudicaciones directas que seguramente terminan con en Amílcar. manos de amigos cercanos, ¿no? De Amílcar Olano, de los hijos del presidente, en una de esas. No, yo te quiero decir de lo que dijiste, es que más de 500 millones de pesos usó Claudia Sheinbaum del dinero público para su publicidad. De ahí están los datos. Claro, públicos. 3 años anticipados de campaña. Y ese es dinero de los mexicanos. Entonces, claramente no quisieron utilizar el presupuesto ni ejercer el gasto responsable para los problemas de los capitalinos y llevan una campaña ilegal para la presidencia en estos 6 años. Claro, y una campaña que ¿cuánto tiempo ha durado? O sea, una campaña de hace... Porque ¿cuándo fue que empezamos a ver todo esto de Claudia? O sea, hace 3 años. Y creo que Santiago Taboada lo dijo muy bien en el debate. El gobierno de Morena, en cualquier nivel de poder que lo veamos, se caracteriza por 3 cosas. Mal gobierno, incompetencia y corrupción. Y creo que la ciudadanía no dimensiona lo profundo y lacerante que es a la sociedad los actos de corrupción, porque lo entendemos como sociedad que la corrupción tiene que ver justo con adjudicaciones directas y temas de a dónde se mueve el dinero, pero justamente la corrupción permea en la vida diaria de las y los mexicanos, claro. Y el ejemplo clarísimo es el agua, ¿no? O sea, el presidente quitaba presupuesto a programas importantísimos, por poner otros nombres. Por ejemplo, yo siempre hablo de que eliminaron programas vitales para las mujeres, como para el tratamiento y prevención del cáncer cervicouterino, que es la tercera causa de muerte en mujeres, y ese dinero hoy está en las maniobras del presidente, ¿no? Que está sirviendo para enriquecer a sus hijos y sobrinos, pero sobre todo para financiar las campañas. O sea, ese dinero no solamente se queda para enriquecer a los familiares y a los amigos del presidente y para temas de influyentismo, sino que están financiando hoy las campañas de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada, y ahí está la corrupción. El presupuesto se elimina de temas tan importantes como la crisis hídrica, que si la Ciudad de México es la ciudad con la crisis hídrica más grave de todo el país, y que, como bien lo dicen ustedes, ha sido gobernada 27 años por ellos. Entonces, ¿cómo vienes cínicamente, Clara Brugada, a prometer, además, como si fuera un tema de la noche a la mañana, resolver el tema del agua, cuando no lo hiciste? Y en su primer día de gobierno, decía. Peor aún, en Iztapalapa. En Iztapalapa, no solo en 9 años que ella gobernó. 9 años, Tania, no imagínate. hay resultados. Hay más desigualdad. Hay más escasez del agua, pero aparte hay un negocio millonario con el agua, que es la compra y venta de pipas, donde así también amenazan a las personas con el líquido vital, de si van al mitin, si están en las marchas, si están al servicio y disposición de Morena. Y el otro tema que salió y que Santiago Taboada lo dijo en el primer debate, que fue que se lo venden las pipas de agua de Iztapalapa a una fábrica para hacer hielos. Entonces, el tema es muy grave y el tema es, como ya lo dijiste, Jimé, es de corrupción y es de mal gobierno y, por supuesto, también de lo que son, que es un gobierno de incapacidad total. Son ineptos para gobernar. No dan resultados, niegan las realidades que nos duelen, la mala calidad de vida a la que nos han dejado de vivir y también la ciudad que va en detrimento. Año con año, en vez de que esté mejor la ciudad, está peor, y eso es por obra y responsabilidad de Morena y, como ya lo dijeron, del mismo grupo político. Pero justo qué triste para ellos que por más dinero que le metan y por más dinero de corrupción no van a ganar, justo porque son ineptos. O sea,
si tuviste ayer el debate entre Taboada y entre Clara, era completamente claro cómo le estaba dominando por completo Santiago Taboada la conversación, cómo a todas las mentiras que ella decía le contestaba excelentemente bien, cómo tenía un proyecto mucho más claro. De verdad, a mí me sorprendió y me estaba dando risa, cómo Clara estaba completamente, pues, descontrolada, no sabía qué hacer, solamente le contestaba, Santiago estaba llevando la conversación. Entonces, pues sí, qué triste que con todo ese dinero usado ni siquiera les va a servir de nada, porque al menos en la Ciudad de México sí se vio un debate completamente dominado por Santiago Taboada. Y creo que dominado por Santiago Taboada simple y sencillamente porque habló con la verdad. Y es lo que dicen, ¿no? O sea, Morena está acostumbrado a los otros datos y a maquillar las cifras y a manipular la información, pero ¿quién más puede conocer la realidad que la propia ciudadanía que vive y atraviesa todos los días las problemáticas que existen en la ciudad? Entonces, ¿cómo vienes a prometerle calidad de vida a la ciudadanía cuando tienes y gobernaste la alcaldía más insegura de la ciudad? Literal, y además son hipócritas y descarados, diría yo. Esas son las dos palabras que les embonan y perfecto cínicos, a los agrégale gobernantes. una más. Ándale, y cínicos, les embona perfecto a todos los de Morena. Esas tres palabras, bueno, no a todos, a muchos gobernantes de Morena, hay que decirlo. En todos lados hay de todo, ¿no? O sea, tampoco le pongamos el saco a gente que seguramente habrá algunos que lo hacen medio bien o no tan mal. Pero en el caso específico de Clara Brugada en la Ciudad de México, en 9 años no pudo resolver el problema del agua. Pero no nada más eso. Ayer salía a decir que, o sea, estaban hablando de corrupción y sale a decir que ellos pueden y que con ellos no va a haber corrupción y con ellos bla, bla. A ver, seguramente este sexenio debe ser el sexenio más corrupto en la historia de este país. Sin y duda, la Ciudad de México, Sin duda. que fue gobernada por Claudia Sheinbaum, su hoy candidata presidencial, que por cierto Clara dice que es muy su amiga, pero eso no nos queda le muy dijo claro a Santiago nadie de que hasta nosotros. miente en eso, ¿no? Hasta en eso miente, le hasta en dijo, las amistades. Clara, tú mientes hasta cuando dices que Claudia Sheinbaum es tu amiga porque no es tu amiga. Imagínense, no, y queda claro, ¿eh? O sea, eso queda clarísimo, las señoras no se quieren, no, pues se están toleran, agarrando de la no se greña aguantan. enfrente de absolutamente todos. O Así sea, es. ¿Qué más evidencia? Pero a ver, vamos, justo hablando de Claudia Sheinbaum, vamos a cambiar un poquito de tema porque también esta semana se viralizó pues un video en el que a Claudia Sheinbaum la detienen en Chiapas mientras hacía un recorrido hacia Tapachula, en donde personas encapuchadas pues le hacen una serie de requerimientos, le piden que por favor no olvide su municipio. ¿Por qué? Porque todo Chiapas, todo el estado está en manos del crimen organizado, se está disputando entre diferentes grupos, ya no hay quien los ayude. También le piden que por favor no olvide a la gente de la sierra, a la gente más pobre. Entonces, como yo lo veo es, a ver, le están diciendo por favor haz todo lo que prometió López Obrador hacer y que no logró absolutamente nada o no quiso lograrlo porque no metió las manos para hacerlo. ¿Tú cómo ves este tipo de acciones? Que llegan con mentiras. Yo recuerdo perfecto cuando López Obrador dijo, y lo dijo en campaña hace 6 años, yo cuando llegue el día 1 voy a pacificar al país. Y lo prometió al día 1. Y Sí. lo único que lograron con una estrategia de ser el brazo derecho de los delincuentes, el brazo derecho del narcotráfico. No por algo el hashtag que les molesta tanto de narcogobierno, narcopresidente y narcocandidata, desgraciadamente no solo es un hashtag. Eso representa la realidad que se vive en México. Los estados, hoy, la mayoría de los estados están en un control total del narcotráfico y eso es algo grave y preocupante, porque esto implica que las y los mexicanos hoy, cuando salimos de nuestras casas, nos sintamos intranquilos e inseguros. Pero algo peor que eso es un país bañado en sangre. Ya a la fecha, más de 180,000 homicidios. Peor que un país en guerra. Peor que el México postrevolucionario. Entonces, esos son los resultados de Morena. Y para el tema, porque obviamente Claudia Sheinbaum y López Obrador juntos en esta negación y en este vendaje que tienen de no querer ver la realidad, dijeron que era un montaje, que eso no era cierto. Pero ¿qué representa? ¿A quién no cuando salimos en un viaje de carretera? Hasta el estado de Guerrero o al estado que vayamos, nos han detenido, o saben que les han robado, o saben que han pedido una cooperación obligatoria para poder pasar y librar las carreteras. Entonces,
Las carreteras de nuestro país están tomadas y están cooptadas por el crimen y por el narcotráfico. No es un chiste, es algo serio. Y no es un chiste que también las personas que lo hicieron tenían sus gorras del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada. Y también, pues es un tema que representa lo que está aconteciendo en nuestro país, que es un baño de sangre, que son los criminales y la delincuencia operando más allá que el ejército, las autodefensas que nacieron como el punto más urgente y desesperado del Estado fallido que no nos ha dado seguridad. No, y además, no nada más no nos han dado seguridad, Tania, o sea, se jactaron, estuvieron tantos años diciendo y criticando lo malo, para que cuando llegaran al poder, lo único que lograran hacer es hacer todo peor. Peor que cualquier otro gobierno. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. En materia de seguridad, lo que dice Tania, 180,000 homicidios dolosos, van más de 180,000 homicidios dolosos, es casi el doble de cifra de homicidios que tuvo Enrique Peña Nieto en su sexenio. Lo mismo en el caso de Felipe Calderón. O sea, estamos hablando de el sexenio en la historia moderna de México más violento. Así es. Creo que Sin duda. El video es un reflejo claro de lo que se vive en el país. A mí me parece sorprendente que hoy salga Claudia Sheinbaum a decir que fue un montaje de Latinus, porque eso es desconocer lo que vivimos las y los mexicanos en estos estados problemáticos. Yo vengo de Michoacán y esa es la vida diaria todo el tiempo. Hipólito Mora fue asesinado, un autodefensa reconocido en el estado, porque hoy los pobladores se tienen que ver en la necesidad de hacer justicia a propia mano y de defenderse, precisamente porque hay una ausencia del Estado de Derecho en este país. Entonces, desconocer esta realidad y lo que le pasó a la propia candidata, pues es justamente ser indolente ante lo que atravesamos. Y lo es, sí, es indolente. Lo que atravesamos miles de mexicanas y de mexicanos que vivimos y habitamos en estos estados profundamente cooptados por el narcotráfico. En mi estado se probó, o sea, el Tribunal Electoral de Toluca Regional reconoció que la elección en mi estado tuvo influencia del crimen organizado y hoy gobierna Morena. Y estamos peor que nunca. Lo mismo que en el país. Hoy, este es el sexenio más violento de la historia moderna en México. Aumentó un 64% de la desaparición en jóvenes justamente porque el crimen organizado los está cooptando. Entonces, la problemática es real, es grave y por supuesto que los pobladores están cansados y están en esta exigencia pues ya desesperada a la autoridad de que intervengan en lo que están viviendo. Sí, el tema la verdad es muy grave, es un tema, como tú dices, este es un gobierno indolente, es un gobierno insensible, es un gobierno cruel, que le da la espalda a las madres buscadoras, que le da la espalda a las víctimas de homicidios, que son madres y familias que solo piden y exigen justicia, una justicia que se merece, y también la violencia que hay, porque hay que decirlo, a cualquier medio de comunicación y periodista que diga los otros datos que no quieren ver, que demuestre la realidad de lo que está pasando en México. Para ellos, él es un opositor, para ellos, él es parte del problema, para ellos, todo el peso del Estado y del aparato en su contra. Por eso tenemos tantos periodistas que han sido despedidos de sus trabajos, que han sido callados, cooptados, censurados, y eso es algo que no podemos permitir. Latinos dijo, sacó un comunicado, y a mí me pareció el título muy importante, al costo que sea. Que al costo que sea, ellos van a seguir con su labor periodística de informarnos a las y los mexicanos lo que está pasando en el día a día. Pero yo creo que hoy hay que pedirle a los jóvenes, a todos los que nos están observando, que al costo que sea en este proceso electoral, hay que defender nuestro derecho de votar en las urnas, porque es lo que les incomoda, es lo que les estorba. Estamos a un paso de la dictadura. Lo que quiere Morena después va a ser quitarnos nuestro derecho a votar, cooptar el sistema del Instituto Nacional Electoral y volverlo... Como ya lo intentaron, cooptar el sistema del instituto. Varias veces, pero está en juego eso, porque depende del resultado electoral que haya, depende de la cantidad de participación ciudadana que haya en las urnas, de que puedan o no, con sus mañas y con la elección de Estado que quieren instaurar, mover o quitar o que se caiga el sistema, que seguro Manuel Bartlett los está asesorando muy bien. Entonces, el poder de la ciudadanía, el poder de la participación y de la democracia, el cual tenemos cada uno de nosotros para tomar en las urnas y decidir qué México queremos, lo tenemos que ejercer con nuestras familias, porque solo así vamos a poder detener y ponerle un alto a la violencia, a la ineptitud, a la inseguridad y al crimen el que Morena quiere inundar a México en un baño de sangre y en el cual los jóvenes no podemos decir
que este es el México que nos representa, que queremos y en el que vamos a querer seguir viviendo y creciendo, porque con ese México no vamos a poder seguir adelante. Estoy completamente de acuerdo, lo dices muy, muy puntual. Estamos a un paso de la dictadura y yo solo me pregunto de la dictadura de quién. Porque ya ni siquiera estamos a un paso de la dictadura de Morena, estamos a un paso de la dictadura del crimen organizado, porque justo es lo que vemos un vacío de la ley, del gobierno, es el desgobierno, porque al final en todos estos municipios ni siquiera gobiernan ellos, gobierna el crimen organizado porque los tienen totalmente captados. Hemos visto muchísimas manifestaciones de grupos criminales peleándose entre ellos para ver quién se queda con un gobierno, o justo como lo dijimos, pobladores ya eligiendo a uno de ellos dos. Lo que pasó en el Estado de México, que fue gravísimo, que fue con los campesinos. Entonces, ¿de qué le sirvió a Morena hacer todas las trampas que ha hecho? ¿De qué le sirve a Morena querer eliminar poderes? ¿De qué le sirve a Morena hacer todo esto si al final están cediendo al crimen organizado del país? O sea, ¿para qué lo quieren? Yo creo que están doblegados, porque este gobierno llegó con el apoyo de ellos, pactó, y lo que han hecho es dejarlos operar en una impunidad total, y eso es lo que tenemos que detener. Por eso urge cambiar la estrategia de seguridad. Otra cifra extremadamente importante en materia de seguridad y que hay que tener en el radar es que el 60%, en 60% han disminuido las detenciones a criminales de alto impacto en este país. O sea, no es nada más la inseguridad y el baño de sangre, que es notorio y que en el estado que vivas lo puedes notar, o los fallos brutales que hay en el sistema de salud en este país, que dejaron a más de 40 millones de mexicanos sin acceso a la salud, quitando el seguro popular e improvisando con su INSABI, que les duró meses y lo tuvieron que tirar otra vez, porque la realidad es que el sistema de salud en México está peor que nunca, al igual que la seguridad. E insisto, no son cifras que digo yo, son datos que te da el Coneval, que te da el INEGI, en el caso de seguridad que te da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y muchísimas otras mediciones internacionales. La situación en México es caótica, es crítica. Genuinamente estamos luchando por nuestra democracia, porque en el futuro vayas tú a poder salir a las urnas y escoger quién va a ser tu futuro presidente, tu futuro representante en las cámaras ante el Estado mexicano, etcétera, etcétera. O sea, no les estamos hablando de algo que no haya intentado ya de hacer Morena. Morena lo ha intentado hacer en el sexenio y gracias a que existe una oposición firme no lo han podido hacer. Pero si nosotros no salimos a votar este 2 de junio y no nos lo tomamos brutalmente en serio, el futuro de México va a estar en las manos de los delincuentes que llevan oprimiendo la seguridad de este país los últimos años. Oye, y un tema muy importante que creo que viene conectado es también este miércoles pasado se aprobó en la Cámara de Senadores la ley de amnistía. Esta reforma con lo que pretenden es que el presidente pueda brindar perdón a cualquier criminal a cambio de brindar cierta información para esclarecer ciertos hechos, ciertos delitos. Pero, ¿podrías contarnos un poquito más, o sea, sobre qué hay detrás de esta reforma de esta ley? Sobre este nuevo intento de Morena de hacer una gran estrategia y alianza con los criminales, es que sale esta iniciativa que creo que enciende todas las alarmas, porque ¿por qué el presidente de la República, a unos meses de su salida, quiere el poder de sacar de la cárcel y liberar a los delincuentes que él elija? Porque seamos realistas, al final de cuentas va a bastar la voluntad de López Obrador o del presidente en turno para poder burlarse de la justicia, burlarse de la Constitución y utilizar esta parte de indulto abierta y siniestra hacia todos los delincuentes. ¿A quién querrá sacar? ¿Por qué está haciendo esta estrategia que pone los nervios de puntas? Porque claramente cuando alguien dice que no hay narcogobierno y que no hay narcoestado, y vemos un presidente que ha ido directamente a abrazar a la mamá del Chapo, ha ido directamente a abogar por los delincuentes y criminales, y cuando hay una masacre, lo que dice es, son buenas personas, no hay que hablar así de ellos. Pero cuando hay un periodista que demuestra cuál es la realidad de las matanzas y del crimen, es todo el Estado en contra de ellos, ¿no? Y que son mentirosos, y que es un complot, y que son cínicos, y que están vendidos, y que son neoliberales y demás. Entonces, yo creo que este tema enciende todas las alarmas. No solo está el tema de las afores y del tema de donde se quieren robar,
todos los ahorros de los trabajadores mexicanos que son adultos mayores y que quieren jubilarse y recibir este ahorro que han hecho durante toda su vida. También este tema que quieren hacer con la delincuencia organizada, con el narcotráfico y todo el crimen de liberar a los delincuentes, sin duda es el México que no nos representa, el México que no queremos, el México que a ellos les incomoda, que es el México de leyes, de un Estado de Derecho, de la división de poderes, y eso es lo que hoy tenemos que salir a defender. Y por supuesto tenemos que condenarlo, tenemos que evidenciarlo y tenemos que hacer que todas y todos sepamos qué está intentando hacer Morena con López Obrador y con Claudia Sheinbaum para este país. ¿En qué nos quieren convertir? ¿En un país donde no exista ley, donde no se respete, donde todos puedan ejercer crímenes igual y si los hacen en favor o en nombre de Morena y de lo que les convenga está bien? Y si no, ¿en qué vamos a terminar viviendo y en qué se va a convertir México si no ponemos un alto? Oye, Tania, y además es gravísimo el tema de la amnistía. Y nos habla a ver, para mí es muy claro lo que quiere Andrés Manuel López Obrador con aprobar esta reforma. Que cuando llegue la siguiente presidenta, porque él jura que va a ser Claudia Sheinbaum, tremenda sorpresa se va a llevar el 2 de junio cuando vea que su candidata va a perder esa elección, porque yo creo que es una de las peores candidatas que ha habido en este país, o podría ser una de las peores, de los peores personajes en presidir este país, en estar al mando del Ejecutivo Federal de nuestro país. Cuando se lleve la sorpresa de que no va a pasar, pues su reforma se caerá al suelo. Pero mientras tanto, una ley de amnistía que nos habla de que le puede otorgar el perdón a absolutamente cualquier criminal, pues nos hablaría de que yo creo que quiere proteger a sus hijos, ¿no? Porque parte de esos delitos que puede perdonar también está el de corrupción. Entonces, además, para mí es claro. Algo tan grave de esta ley que propone el presidente, que efectivamente haría que él pueda perdonar a cualquier delincuente sin importar de qué tipo de delito estemos hablando, es que entonces también la justicia estaría a merced del dinero. O sea, él ya podría hacer un negocio de eso, porque por supuesto, ¿cuántos millones de pesos me das a cambio de tu libertad? Entonces, estaríamos hablando de que también la justicia en este país ya sería un tema de corruptela, porque lo hemos visto, el presidente se ha dedicado a eso, a hacer negocios millonarios para seguir perpetuando el poder, porque ese es su principal poder. Entonces, o hacer obras nada más para beneficiar a sus hijos y entonces, amigos. Yo no veo, pues, al contrario, veo muy claro que esta ley también la buscan en ese sentido de seguir teniendo todo este poder económico que les permite seguir perpetuándose pues, en el gobierno. Y eso es delicadísimo. ¿Y de qué país estaríamos hablando en uno en el que el presidente tenga el poder absoluto de perdonar a cualquier criminal? Eso es una ausencia de Estado de Derecho impresionante y como bien lo decías, Tania, hoy vivimos en un país de total impunidad a los criminales, pero o sea, hoy somos uno de los países, el segundo país más peligroso para ejercer el derecho del periodismo. Hoy somos el segundo país donde es más peligroso asumirte como activista y lo vimos cuando se filtraron estos documentos de la Sedena. Había colectivas feministas investigadas por encima de grupos criminales. O en la Ciudad de México todos, Santiago Taboada y la mayoría de los candidatos y personas opositoras, periodistas y demás. Teléfonos intervenidos, una persecución brutal. Por eso lo que decía Santiago de, ¿ustedes creen que si yo tuviera algún problema de corrupción podría hoy estar aquí siendo candidato a jefe de gobierno? Si es el señor más vigilado. O sea, tuvieron a una jefa de gobierno y ahora un jefe de gobierno atrás de él todo el tiempo. Una fiscalía brutalmente corrupta también persiguiendo a diestra y siniestra todo lo que hacía y no hacía Santiago Taboada. Si le hubieran capado algo, pues el señor estaría en la cárcel, o estaría prófugo o algo. Por eso yo creo que vemos a todos esos personajes como Ernestina Godoy buscando fuero desesperadamente. ¡Claro! ¿no? La fiscal ya va a ser senadora de Morena. Morena. Están viendo que van a perder y por eso también les surge tanto esta ley de amnistía, sin lugar a dudas, porque hoy ya no le basta a Morena abrazar a los delincuentes. Ya no basta encubrir a los delincuentes. Ya lo que quieren también es perdonar a los delincuentes y sacarlos de la cárcel. Entonces... Y no nada más eso, porque si hablamos, o sea, porque hay que poner ojo a lo que pasó la semana pasada en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Lo que estábamos diciendo de la ley de amnistía es una cosa gravísima, pero es que no nada más fue la ley de amnistía lo que aprobaron en el Senado de la República, iba acompañada de otra ley que es igualmente grave y tiene que ver con la ley de amparo. Quieren hacer una modificación a la ley de amparo para que, entre muchas otras cosas, el Poder Judicial no le pueda poner
altos al Poder Legislativo. Es que yo creo que ahí está el fondo. El fondo es un atropello más. Como no controlan el Poder Judicial, lo quieren destruir. A ver, y yo creo que esto nada más demuestra, toda la semana pasada estuvimos hablando de Saldívar, esto nada más demuestra que sí están interviniendo en el Poder Judicial, ya sea a través de Saldívar y sus secuaces, tratando de manipular a ministros, a jueces, a magistrados, pero también pues ya queriendo hacer leyes que de plano les den las facultades legales para poder hacerlo. Entonces es la demostración de que otra vez AMLO es un dictador. AMLO le molesta que haya otra persona que pueda decir lo que estás haciendo es ilegal, lo que estás haciendo es anticonstitucional. Quiere absolutamente todo el control para poner a su narcogobierno enfrente. Morena es el partido de crimen y yo creo que hay que hacer un llamado y toda nuestra solidaridad a la ministra presidenta Norma Piña, porque las últimas semanas han estado contra ella por absolutamente todo. Está Mario Delgado y también el coordinador de los diputados de Morena, Nacho Mier, diciendo que quieren un juicio político en su contra. Contra la ministra presidenta. ¿Y esto por qué? Por hacer su trabajo, por defender la Constitución y las leyes que el presidente juró resguardar y hacer guardar. Entonces, lo que está pasando es inadmisible. Es un golpe autoritario contra los otros poderes que no le sirven en cuestión de ser servil al Poder Ejecutivo, que esto es algo muy grave y está claramente el freno que le quieren dar, que es súper inconstitucional, porque ellos están para regular que no hay excesos de ningún poder, inclusive del legislativo, que hoy es el tapete y el brazo ejecutor de verdad de los absurdos de López Obrador. Y por eso es tan importante en esta campaña decirlo, es tan importante que vayan a votar, porque Morena no puede tener ni mayoría simple. Esto está pasando porque tienen mayoría simple y también violentan y confunden lo que es la mayoría simple y para qué sirve, y pasan muchas de las cosas que deberían de ser modificaciones constitucionales donde hoy no les alcanza porque no tienen los números. Pero perdón, Jiménez, que esto es muy, muy grave y la verdad la ministra Norma Piña merece toda nuestra solidaridad y reconocimiento a su lucha. 100%. Yo iba a decir que en el 2018 hablábamos de que el país estaba en riesgo de convertirse en una dictadura y que podíamos acercarnos a lo que hoy es Venezuela, y en el 2018 podíamos dudarlo y podía sonar descabellado, pero hoy ante estos hechos, una ley de amnistía que le da al presidente todo el poder de perdonar a quien él se le antoje, cómo han intervenido con el Poder Judicial, lo que está pasando, un juicio político a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y a la candidata opositora. Y a la candidata opositora. Ya no es una suposición, ya no es algo que podíamos presumir, ya es un hecho. Para allá vamos, y justamente exhortar a las y los ciudadanos a salir a votar, porque creo que hoy sí está en juego la democracia de este país, y hay dos proyectos. Un proyecto que va a resguardar las instituciones que tanto tiempo nos costó consolidar, que hoy somos un país de instituciones y viéndose pues, en atentado que dejemos de serlo. Y por otro lado, el proyecto de la continuidad, que justamente es el proyecto del país de un solo hombre, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en juego. Yo sí reitero y siempre que vengo le digo a las juventudes, tenemos el poder de decir estas elecciones, 45 millones de jóvenes podemos salir a votar, y el que está hoy en Palacio Nacional ganó con 30 millones de votos. Sí está en nosotras y nosotros decidir esta elección y llamar al voto histórico de las juventudes que por favor nos hagan sentir orgullosos de que tenemos que dejar de ser el sector más apático en las votaciones, porque el futuro está en riesgo y pues quienes nos va a tocar atravesar es a nosotros. Entonces, a salir a votar el 2 de junio, ahí están las pruebas, hay muchas cosas en riesgo y yo sé que vamos a dar la batalla, y este 2 de junio en la Ciudad de México y en el país vamos a ganar. Ahora, díganme ustedes, ¿en qué país del mundo o en qué países del mundo se da esto que se lleva dando a lo largo del sexenio en nuestro país, en México? Violencia y ataques contra los institutos autónomos, contra los órganos autónomos. Llámese el Instituto Nacional de Acceso a la Información, llámese el Instituto Nacional Electoral, hasta la CNDH la fueron a cooptar. O sea, están tratando de desmantelar y de debilitar todo lo que no controlan. ¿Cómo qué? Como el Poder Judicial en este caso. ¿En qué país del mundo se había visto que se persiguiera o que se buscara efectuar un juicio político contra la que sería la representante de uno de los poderes
¿Del Poder Judicial? De uno de los poderes, de los 3 poderes de nuestro país. Pues en Nicaragua. En Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, a lo mejor. En Rusia. ¿O en qué país del mundo habías visto que se persiguiera a la candidata opositora y que le interpusieran una denuncia penal? En Venezuela, claramente. En Venezuela, en Cuba. O sea, a ver, ¿queremos vivir en un país de esa índole? Mejor agarren sus cosas y váyanse. No, y eso es lo que terminó pasando en Venezuela. Claro. O sea, millones de habitantes de venezolanos han tenido que huir de su país porque ya no pueden seguir viviendo bajo esas condiciones dictatoriales y autoritarias. Donde también en Cuba es un crimen opinar diferente al gobierno, opinar, ya no ser críticos, el derecho a opinar lo cortan. Por eso el golpe contra la libertad de expresión. Y por eso estar aquí valientemente alzando la voz es un acto de valentía. Y también recordemos las palabras que dijo Cayetana, que vino a México y causó un furor, esta legisladora española, donde nos da a los jóvenes este gran momento histórico para salir y hacer algo. No podemos ser espectadores. Tenemos que salir a tomar las calles, tenemos que salir a compartir con nuestras amigas y con nuestros amigos la importancia de votar. Si nos ven quienes tienen hijos, que sus hijos salgan a votar, que sus sobrinos y sus nietos salgan a votar. No puede quedarse en casa nadie sin salir a votar, porque solo tenemos de aquí al 2 de junio para defender a este país de los brazos y de las garras de Morena, que es la dictadura que se acerca, que nos acecha y que a los jóvenes y a quienes no son jóvenes nos quiere arruinar y tomar nuestras vidas, secuestrar nuestro futuro, nuestro progreso, la calidad de vida y esta cuestión del derecho a querer más, querer salir adelante, querer una educación de calidad, querer también salud en donde vayamos al sector público, porque la verdad Morena, sus datos, y también lo decía Samaniego, no hay en un rango, no hay en un rubro donde Morena haya dado buenos resultados. No lo hay. Y además yo también para ir cerrando y dejarles algo, y quiero que se lleven algo muy, muy importante, y quiero que lo repliquen y se los manden a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus amigos, a los jóvenes. Les voy a dar ciertos datos. 130 millones de mexicanos somos. Algunos más, algunos menos. 130, 129. De esos 130 millones, 100 millones vamos a poder tener el derecho a votar este 2 de junio. ¿Por qué? Por X o Y razón, que los otros 30 millones no tienen credencial para votar, no están en edad para votar, etc, etc, etc. Son 100 millones de personas las que integran la lista nominal de electores. De esas 100 millones, 30 millones son jóvenes entre 18 y 29 años. Déjenme, les doy una cifra espectacular. El presidente más votado en la historia de México ganó la elección con poco menos de 30 millones de votos. Es que la vara es muy baja, o sea, realmente no es que sean invencibles. Claro. Muchas veces se piensa que Andrés Manuel López Obrador, no, realmente la vara es baja. Pero a lo que quiero... por apatía política. Exactamente. Ha ganado la minoría por no participar. Exactamente, a lo que quiero llegar con esto es, si se da una menor participación ciudadana, Morena y sus aliados la tienen más fácil, porque ellos son los que compran el voto, ellos son los que a manera o con el poder o con el dinero que tienen, compran el voto y cooptan el voto de las personas. Si salimos a votar todas y todos los mexicanos, esta elección es nuestra. Si todas y todos los jóvenes salimos a votar, el rumbo de México lo decidimos nosotras y nosotros. Así que es muy claro, si tienes entre 18 y 29 años... O más. O más, no puedes este 2 de junio quedarte en tu casa y tienes que ir a fuerza, por no decir otra palabra, a votar. Y creo que vale la pena ahorita que dices que cooptan el voto, decir lo que tanto dice Santiago Taboada, a las personas a las que les amenazan con quitarle programas sociales y que además les quieren comprar el voto, agarren lo que les den y voten por el PRD. Digan que sí y voten por el PRI y tomen lo que les dan y voten por el PAN. Creo que así de sencillo, porque vamos a las comunidades y eso es lo que nos dicen, ¿no? La gente tiene miedo de que les quiten los programas sociales, que además ya son un derecho elevado a rango constitucional y además votado por Xóchitl Gálvez para que así fuera. Pero sobre todo eso, hay que entender que hoy la gran mayoría de la ciudadanía sobrevive en este país. Entonces, yo siempre digo, ¿de qué democracia estamos hablando si primero no hay democratización de los bienes y del dinero y entonces la gente termina votando por quien les pueda dar algún recurso que les va a ayudar a solventar los gastos de 3 días? Y alguna gente lo vemos descabellado, pero es la realidad de muchas personas. Entonces, creo que es
una frase muy buena que dice Taboada, tomen lo que les den, pero salgan a votar por la coalición que creo la coalición opositora, que solo es una, es el PRI, PAN y PRD. PRI, PAN y PRD, la única opción. Siempre lo decimos, hay de dos sopas, o un proyecto de cambio, porque las cosas no están bien, porque este es el sexenio más violento, porque la Ciudad de México va en detrimento, no hay ni más salud, no está limpia, como dijo Taboada, hay una crisis hídrica importantísima, no hay agua, o el proyecto justamente del cambio que propone alternativas y que además se sustenta en hechos y en realidades, con Santiago que lo hizo muy bien en su alcaldía y pues que es lo que esperamos para la Ciudad de México. Entonces, todas y todos salir a votar este 2 de junio. Oigan, y por último, el último tema que quiero tocar el día de hoy es, también se hizo viral durante la semana una imagen que a mí se me hizo muy fuerte. Se hizo viral porque la compartió las redes oficiales de Morena, o sea, no se hizo viral de que se filtrara. Una playera con la imagen de la Santa Muerte, que como pues, saben, la Santa Muerte es la religión, o cómo le llaman, es el culto a la muerte. A la muerte, pero que es seguida por muchos narcotraficantes. Y todos los criminales. Por el crimen organizado, exacto. Asesinos, homicidios. Y entonces está la imagen de la Santa Muerte y trae la leyenda, un hombre de verdad no habla mal de López Obrador, palabras más, palabras menos. Entonces, pues a mí se me hizo muy fuerte que se atrevieran a subir ellos esa imagen. ¿Qué mensaje están mandando con esa playera? O sea, las redes sociales, el partido de Morena subió esa imagen orgullosos de lo que representa Morena. A mí, o sea, de verdad, creo que todos sentimos una indignación, no solo por esa playera, sino por el mensaje que dice, aparte de ser misógino y machista y demás, el culto a la muerte y también la cultura popular, que esa es la que protegen y la que persiguen los delincuentes en México. O sea, ¿a quién le está hablando? Visibilizada y dignificada en su máximo potencial a través de sus redes sociales de Morena, y todos los demás nos indignamos. Después intentaron decir que era un meme, pero las playeras son reales, se venden, están en el Zócalo, muchos ya las han ido a comprar. Entonces, en este México polarizado, donde de verdad algunos hacen lo impensable solo para defender a Morena y seguir en esta cuestión de no querer ver la realidad, pues es muy grave, y eso quiere decir mucho. Algo tan sencillo como eso dice mucho del fondo que estamos viviendo en México, y donde cada día hay menos capacidad de sorprendernos y estamos más acostumbrados a que vivamos en un narcopaís y en un narcoestado que protege y encubre, abraza al crimen organizado. No sé de esa manera. Literalmente. Es que yo creo que aparte de esa imagen, o sea, la verdad es que sí ejemplifica lo que es su gobierno. O sea, es un gobierno de la muerte. El gobierno de la muerte. Ya sea por inseguridad, ya sea por la ineptitud en salud, ya sea por la ineptitud en obras públicas que ha causado la muerte de personas. Más de 1 millón de muertes por el tema de salud en tiempos de COVID. Pero es que parece que ellos sí les rezan a la Santa Muerte. 1 millón de mexicanas y mexicanos que no están. O sea, sí, Morena es el partido de la muerte, sin lugar a duda. En eso sí acertaron, porque lo están diciendo y lo están mostrando, como dicen, con cinismo, sin pudor, y así abiertamente es esa cuestión que debemos de verdad combatir tanto en este tiempo. Entonces hoy, sábado 27 de abril, le inauguramos un nuevo eslogan al partido oficialista en el poder, a Morena. En vez de la esperanza de México, que ya no fueron la esperanza claramente. O díganmelo ustedes 6 años después, además de la tranza de México, creo que ese ya está reciclado, podemos usar el nuevo eslogan, que es el partido de la muerte. Morena, el partido de la muerte. Bueno, pues con ese mensaje que es de verdad tan fuerte y es una desgracia, y me duele muchísimo que lo estemos diciendo así, o sea, que nuestro partido que gobierna es el partido que nos está llevando a la muerte, son cosas muy fuertes que a mi corta o larga edad, pensaría que no lo tendría que decir, pero justo es en lo que estamos. Y también por eso es muy importante que empiecen a decidir su voto, que mañana hay un debate presidencial. Por favor, lo vamos a transmitir en Atypical TV, que nos acompañen en el debate, en la red que sea, que compartan muchos cachos, que convenzan a sus amigos, a sus familiares de verlo y de darse cuenta de justo estas dos sopas de las que hablaba Jime que tenemos, de una dictadura de la muerte, una dictadura que nos está llevando ese camino, o una ruta en un país donde hay esperanza, en donde hay un proyecto de nación, en donde se va a respetar la democracia. Entonces yo creo que la decisión es fácil, nada más tenemos que tomarla. O sea, yo creo que si te preguntan, ¿qué quieres? ¿Una dictadura o una democracia? Todo el mundo va a decir una democracia.
ok, nada más tienes que salir el día que te toca a tachar la casilla que te toca. O sea, es lo único que tienes que hacer para asegurar un futuro de nuestro país. Y no se confundan, Maynes no tiene posibilidad alguna de ser presidente. No tiene de la posibilidad ni remota de acercarse al segundo lugar. Pero más allá que eso, su papel es claro, es un papel que es el de ser secuaz y rémora de Morena, de ser sus lacayos y serviles, de dividir y atacar a la oposición, porque el papel de Maynes también en el primer debate presidencial fue el de atacar a Xóchitl Gálvez. Entonces, esto es inadmisible. Morena nos está acostumbrando a estar divididos y por eso el Frente Amplio por México es tan importante, porque es un frente donde se promueve la unidad nacional, porque más allá de partidos somos mexicanos que aman a su país y que quieren lo mejor para él, que estamos preocupados, que estamos viviendo un México que jamás hubiéramos querido vivir, que no queremos acostumbrarnos a vivir en esta desgracia, en esta incertidumbre, en esta muerte en la que nos está acostumbrando Morena a vivir, en este crimen, en esta impunidad, en este cinismo y también en la ineptitud con la que ellos gobiernan. Y depende de nosotros, depende del futuro de cada una y de cada uno de los que nos ven, lo que hagamos con el futuro de nuestras familias y el futuro de nuestro país. No es broma, como ya lo dijeron, México está entre dos sopas. O salir a votar para recuperar y restaurar un México que respete las leyes, la división de poderes, el Estado de Derecho, o un México que aniquile la división de poderes, que pisotee las leyes y que haga que vivamos en una dictadura. Para muchos jóvenes igual y no significa nada la palabra dictadura, pero volteen a ver lo que pasa en Cuba y en Venezuela. ¿Cómo viven? ¿Derecho a qué tienen? ¿Qué derechos pierden? El derecho de la libertad, el derecho de la libertad de expresión, el derecho a decidir, el derecho de optar, de tener, de poseer bienes, porque ya están quitándole los ahorros a los trabajadores mexicanos en época donde deben de tener todo garantizado para que se jubilen y vivan con calidad de vida y dignidad. Entonces, si tenemos este país que hace eso con nuestros adultos mayores y con las personas de tercera edad, ¿qué va a querer hacer después? Estamos ante la antesala ¿de qué? De la destrucción completa a México. No la han logrado porque no tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados y tenemos que recuperar eso con nuestro voto. Morena no es invencible. Manejan y maquillan las encuestas. Según ellos, Claudia Sheinbaum va 800 puntos arriba. Eso es una total mentira. Recordemos lo que pasó en el 2021. Apenas obtuvieron una mayoría que es una mayoría artificial porque están representados en la Cámara de Diputados. No hubo una diferencia real, hay un empate entre Morena y sus aliados rémoras, secuaces, criminales, y entre el PRI, PAN y PRD, que estamos haciendo un bloque ¿cómo se llama? De contención. Un bloque de contención que impide que ellos hagan lo que quieran en este momento. Va a depender de nosotros y de verdad, veamos el debate mañana, todo el apoyo a Xóchitl Gálvez y por favor sigamos diciéndole a todos nuestros familiares que vayamos a votar. Pero ese día hagamos, cuidemos y revisemos que todas y todos nuestros conocidos lo hagan porque necesitamos de todos para recuperar a este país. Perfecto, pues creo que con ese mensaje tan esperanzador nos vamos a despedir de este programa. Les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado otro sábado más a los Jóvenes Atypical. Por favor, ayúdenos a que estos mensajes tan importantes le lleguen cada vez a más mexicanos. Así que denle like al programa, compártanlo en sus redes sociales y nos vemos el siguiente sábado. Tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. ¡Bravo! Familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí al presidente de Morena, Mario Delgado. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar el video entre sus amigos. Mil gracias. Bien, vamos a la cabeza de la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Mario Delgado y entre paréntesis, tú y el nido de ratas. Antes tengo un prólogo. Mario Delgado, eres tan pobre, que lo único que tienes es dinero. Mario, estoy muy impactado de cómo has convertido a Morena en un nido de ratas. Lo que tus amiguetes y tú han logrado en 6 años, jamás lo imaginaste. Me queda claro que querías ser lo suficientemente rico para no trabajar el resto de tu vida.
Y también me queda muy claro que trabajaste como loco para lograrlo. Pero te apuesto 10,000 a 1 que jamás soñaste con la fortuna que has acumulado. Fácilmente entraste al selecto club de los 200 millones de dólares. Aunque yo tengo mis dudas si entraste al de 200 o al de 500 millones. Pero en fin, Mario, mira qué lejos has llegado. ¡Wow! Y eso que aún te faltan 6 meses de robarte más lana del dinero de las elecciones. Mario, tu historia de éxito es fantástica. Naciste pobre y ahora multimillonario. Te conocí cuando militabas en el PRD, cuando eras un lacayo de Ebrard. Eras una persona simpática y un poquito anormal. Te conocí cuando mendigabas favores para iniciar tu ascendente carrera. Subiste toda la escalera hasta llegar a la presidencia del partido de Andrés. Y 6 años después, Rico McPato era un muerto de hambre comparado contigo. Así es, mi querido Mario. Ahora, convertido en un gran empresario. Eres el zar del huachicoleo y el enlace principal entre el crimen organizado y los políticos de Morena. Estás cañón, Mario, muy. Pero eso no es todo. ¿Cómo has avalado las raterías de la Nale, de Bartlett, de los hijos y hermanos de Andrés y, por supuesto, de los socios de sus hijos? Y ahora yo te pregunto, ¿era necesario que te hayas chingado tanta lana? ¿Era necesario que la Nale se haya comprado 6 casas, 12 gasolineras y que le hayan encontrado una microfortuna de 20 millones de dólares en cash en Nueva York? Yo creo que no. Pero en fin, Mario, ahí te lo dejo a tu conciencia, aunque no creo que la tengas. Para terminar, Mario, nunca olvides, en el PRD nunca coincidiste con la ideología de Andrés. Te empezaste a voltear cuando llegaste a Morena. Un consejo. Sabes muy bien que vas a perder la elección. También sabes muy bien que la DEA va a ir por ti. Te recomiendo que ahorres mucho para pagarle a tus abogados. Esta aventura te va a salir, al igual que Andrés, muy, pero muy cara. Familia Typical, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Y mientras, continúen disfrutando de la programación de Atípica. Muy buen día.